España, Boletín Oficial del Estado, viernes 16 de enero de 2026. En el análisis de hoy, la modernización del registro electrónico de la Autoridad Portuaria de Gijón, los detalles del presupuesto andaluz para 2026, incluyendo el apoyo a perros de asistencia para víctimas de violencia de género. Un nuevo convenio entre la Dirección General de Tráfico y la Hacienda de Álava para simplificar trámites. Y la conmemoración del centenario del Lyceum Club Femenino de Madrid. Hoy lo que vemos es cómo la administración pública, a través de estos textos que pueden parecer pues muy áridos, está en realidad construyendo un modelo de Estado completamente digital, interconectado. Vamos a ver los principios que guían esta transformación, desde la gestión de un puerto hasta los impuestos de un coche, y cómo todo esto refleja, al final, prioridades sociales y económicas muy concretas. Pues empecemos por ahí, por un caso que parece muy específico, muy local. Gijón. Se actualiza una resolución del año 2013 sobre el registro electrónico de su autoridad portuaria. A primera vista, parece un trámite más, algo interno, pero la clave es el porqué, ¿verdad? Esto no surge de la nada. Para nada. Es la onda expansiva de un pequeño Big Bang legislativo que tuvimos hace ya unos años. Las leyes 39 y 40 de 2015. Esas leyes son las que impusieron un principio que era, radical en su momento. Una administración íntegramente electrónica. Ah, claro. O sea, lo de Gijón no es que se hayan levantado un día y hayan dicho, vamos a modernizarnos. No. Es una pieza más de un dominó que lleva años cayendo. Están obligados a hacerlo. Y los detalles de cómo lo hacen son muy reveladores. Por ejemplo, el registro va a funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero, y aquí viene lo interesante, la hora oficial es siempre la de la península. Da igual que tú envíes algo desde Canarias. O desde México. Si lo envías a las 11 de la noche de tu hora local, pero en Madrid ya son las 12:01, has llegado tarde. Estás fuera de plazo. Es un detalle que parece pequeño, pero que da una seguridad jurídica tremenda. Absolutamente. Evita miles de litigios potenciales. Pero hay otra distinción que hacen en el texto y que me parece todavía más importante. ¿Cuál? La de diferenciar de forma tajante entre el registro electrónico oficial y un simple correo electrónico. Dejan clarísimo que mandarle un email a un funcionario no tiene la misma validez. Esto es fundamental porque es una confusión súper habitual. Mucha gente cree que con enviar un correo ya ha cumplido, ya ha notificado algo oficialmente. Y no es así, para nada. El correo corporativo es una comunicación, pero no inicia un procedimiento administrativo. O usas el canal oficial, el registro electrónico, o a efectos legales es como si no hubieras dicho nada. Es la diferencia entre una charla de pasillo y una declaración ante notario. Claro. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Quién está obligado a usar este canal oficial? Y aquí es donde se ve el doble rasero, por así decirlo. Para las empresas, las entidades, lo que la ley llama personas jurídicas, no hay opción. Es obligatorio. Se acabó el papel para ellas, sí o sí. Pero para las personas físicas, para la ciudadanía de a pie, en general se mantiene la elección. Puedes ir a la ventanilla o hacerlo online. Entiendo que es por la brecha digital para no dejar a nadie atrás. En parte sí, es un reconocimiento de que no todo el mundo tiene las mismas capacidades o acceso. Pero ojo, es una elección con matices. La propia ley deja la puerta abierta a que, por reglamento, se pueda obligar a ciertos colectivos de personas físicas. Por ejemplo. Pues piensa en profesionales colegiados, abogados, arquitectos, gestores. El sistema asume, y con razón, que por su profesión tienen los medios técnicos y económicos para relacionarse electrónicamente con la administración. O sea que la voluntariedad para las personas es, digamos, una situación transitoria. Podría serlo. La tendencia es hacia la obligatoriedad total. Se avanza con cautela, pero se avanza en esa dirección. Entendido. Así que la historia del puerto de Gijón no es sobre barcos, es sobre cómo se teje una red digital nacional. Y hablando de tejer redes y de piezas que encajan, hay otro punto hoy que es el ejemplo perfecto de esto. El convenio entre la DGT y la Hacienda Foral de Álava. Es que es la aplicación práctica y perfecta de toda esta teoría. Si lo de Gijón es poner un ladrillo en el edificio, esto es ver cómo dos paredes de ese edificio se conectan y empiezan a funcionar juntas. El problema que quieren resolver es el lío burocrático de toda la vida. Vendes un coche de segunda mano. Y empieza el viacrucis.
Exacto. El comprador tiene que ir a Hacienda a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Le dan un papelito o un justificante y con ese papelito en la mano tiene que ir a Tráfico a hacer el cambio de titularidad. El ciudadano convertido en un mensajero entre dos administraciones que no se hablaban. Un Cristo, vamos. El propio texto lo describe como un complejo subproceso que paraliza la resolución de las solicitudes. O sea, lo reconocen. Era un atasco monumental. ¿Y la solución es? Pura filosofía de la Ley 39/2015. Que las administraciones hablen entre ellas por detrás, sin que nosotras nos enteremos. La DGT le va a dar a la Hacienda de Álava acceso telemático a su base de datos de vehículos, y la Hacienda de Álava hará lo mismo con su base de datos de impuestos. De manera que cuando alguien vaya a Tráfico, el funcionario, con un solo clic, podrá comprobar directamente en el sistema de Hacienda si el impuesto está pagado, sin necesidad de ningún papel. Se acabó el pasear justificantes. El trámite se simplifica de una manera brutal. Suena genial, la verdad. Pero esto implica un trasvase de datos personales a una escala masiva. Hablamos de matrículas, números de bastidor, titulares, historial de transferencias. ¿Qué pasa con la privacidad aquí? El texto, como es de esperar, se cura en salud. No para de mencionar el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica, el Esquema Nacional de Seguridad, todo el arsenal legal. Ya. Y insisten mucho en que los datos solo se usarán para dos cosas: agilizar el trámite y, ojo al dato, combatir el fraude fiscal. Claro, ahí está la otra cara de la moneda. La eficiencia es también mayor control. Pero, ¿no estamos creando una especie de base de datos centralizada de facto que podría ser, no sé, vulnerable o usada para otros fines en el futuro? Es la eterna tensión entre comodidad y vigilancia. Has dado en el clavo. Esa es la pregunta del millón y el debate de fondo en todas estas modernizaciones. Este convenio, en apariencia tan simple, es el prototipo de un futuro donde cualquier movimiento, cualquier transacción, podría ser instantáneamente visible para la autoridad fiscal. Es la máxima eficiencia. Sí, pero también es un cambio fundamental en la relación de poder entre la ciudadanía y el Estado. Y esto no es una crítica, es una descripción del modelo hacia el que vamos. Esta idea de conectar sistemas para que todo sea más eficiente es la parte, digamos, técnica, la fontanería del Estado. Pero la tecnología nunca es neutral, se usa para conseguir unos objetivos. Y para ver cuáles son las prioridades políticas reales, creo que no hay nada como seguir el rastro del dinero. Y eso nos lleva a la Ley de Presupuestos de Andalucía. A menudo se quedan en eso. Sin embargo, en la letra pequeña es donde a veces encuentras los cambios de verdad. Y hay un punto que me ha llamado muchísimo la atención. A ver. Se incluye de forma explícita a los perros de aviso para víctimas de violencia de género. El texto dice que estos animales son una medida complementaria de protección personal y seguridad. Fíjate qué potente. Es un ejemplo extraordinario de cómo el BOE funciona como un sismógrafo social. Hace 20 años, esta idea, este concepto, habría sido impensable. Hoy no solo se piensa, sino que se legisla. Y lo más importante, se le asigna un presupuesto. Va más allá del dinero. ¿Es un reconocimiento oficial? Totalmente. Una partida que podría ser un número frío en una tabla de Excel se convierte en el reconocimiento de una nueva necesidad social y de una nueva forma de reparación y de protección para las víctimas. Es un cambio de mentalidad reflejado en la ley. Y no parece un hecho aislado. En otra norma que se publica hoy se hace referencia explícita a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como marco de inspiración. Se está intentando crear un relato, una narrativa coherente. Se intenta, desde luego. Se busca alinear la política del día a día, la regional, con esas grandes estrategias internacionales. Es una forma de decir, esto no son decisiones al azar. Nuestras políticas responden a un marco global de progreso y sostenibilidad. Y bueno, también es una forma de legitimar tus propias acciones, claro. Es increíble el contraste que se produce a veces en el mismo boletín. Porque en las mismas páginas donde se habla de la Agenda 2030 y de la Administración del Futuro, nos encontramos con la conmemoración del centenario del Lyceum Club Femenino de Madrid, un salto de 100 años atrás en el tiempo. Un salto que es de todo menos casual. Es fascinante. En el mismo documento donde se diseña el Estado hiperconectado del futuro, el propio Estado se para un momento para rescatar un pedazo de historia predigital. Y lo describe, fíjate, como una organización pionera creada por y para mujeres para promover la igualdad. Fundada por mujeres como María de Maeztu, Victoria Kent, era un oasis de libertad intelectual para las mujeres de la generación del 27, en un Madrid donde apenas tenían voz pública. Exacto.
Y que el Estado lo conmemore oficialmente, con un acto formal en el BOE, no es un simple apunte cultural. El Estado está construyendo un relato. Hoy nos presenta, por un lado, un futuro de eficiencia digital con el convenio de la DGT, y por otro, nos pide recordar a las pioneras del Liceum. Es como si dijera: Es una forma de decir, avanzamos tecnológicamente, sí, pero lo hacemos sobre unos cimientos de progreso social que no queremos olvidar. De repente, la fría burocracia adquiere una dimensión narrativa, casi te diría que poética. me gusta esa idea. El BOE como un constructor de relatos. Pero bueno, dejando esa parte más estratégica, vamos a meternos ahora en lo que parece el cajón desastre del boletín, pero que en realidad es la sala de máquinas del Estado funcionando a pleno rendimiento. La variedad es apabullante. Es el engranaje que pocas veces vemos, pero que es constante e inmenso. Y si lo agrupamos, vemos el Estado desempeñando varios papeles a la vez. El primero, el de un comprador gigantesco. Sí, es como la lista de la compra del país. Vemos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por ejemplo, necesitan de todo. Aparatos de agitación, centrífugas, pipetas, microscopios. Balanzas, vitrinas de gases, suena a material de laboratorio muy específico. Mucho. Y esa compra, que puede parecer menor, quizá mantiene a flote a una pequeña o mediana empresa española que está súper especializada en ese material. Ahora, multiplica eso por los miles de organismos que publican licitaciones cada día. Y en el mismo boletín tienes el otro extremo de la escala. ¿Te refieres al contrato de la Intendencia de Ferrol Exacto. Casi 8 millones de euros. para mejorar el almacenaje de combustible y modernizar generadores de energía? Esto ya no son pipetas, esto es obra mayor. Para nada. Esto es una inversión en infraestructura estratégica de primer nivel. Y nos da una idea de la horquilla en la que se mueve el Estado como cliente, desde la microcompra de material de precisión hasta contratos millonarios que implican a grandes constructoras, ingenierías. Además de comprador, el Estado es un empleador masivo y el boletín es como su portal de recursos humanos. Totalmente. Vemos todo el ciclo de vida laboral. Por un lado, se declara la jubilación por incapacidad permanente de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es el final de una carrera profesional. Y por otro, vemos el principio de muchas otras, las oposiciones. Y con un nivel de detalle que asusta. Se publica la lista de aspirantes excluidos de un proceso. Y te explican el motivo para cada uno. No acredita la condición de familia numerosa. No justifica ser víctima de terrorismo. No alcanza el grado de discapacidad requerido. Es la burocracia en estado puro, pero de esa lista depende el futuro de muchísima gente. Claro. Y para los que sí han pasado el corte, se les convoca al examen, el 8 de febrero, unos en la Complutense de Madrid y otros en la sede de la Policía Nacional. Cada uno de esos anuncios que leemos en segundos representa meses o incluso años de estudio y de esperanza para miles de personas. Y finalmente, está el Estado como regulador de actividades muy específicas. Hoy le toca a la pesca. Sí, se publican los censos actualizados de los barcos que tienen permiso para pescar en 2 reservas marinas muy concretas. Cabo de Palos, Islas Hormigas, en Murcia, y la zona de Calarrajada, en Mallorca. Y lo que me parece maravilloso es que aparecen los nombres de los barcos. No son códigos ni matrículas. Leemos Astrid II o el abuelo Ibe. ¿Es genial? De repente una regulación que es súper abstracta se vuelve increíblemente tangible. ¿Te imaginas esos barcos, a su gente? Demuestra la capilaridad del Estado, que llega a regular barco por barco, nombre por nombre, quién puede pescar y dónde. Y para rematar este retrato de la maquinaria, tenemos al Estado como notario de la vida económica. El Banco de España fija el tipo de cambio del día. Un dato que parece una anécdota, pero que afecta a todas las empresas que importan, que exportan, al turismo, a las inversiones. Final a su jornada. En conjunto, esta sección es una radiografía brutal. Vemos que el Estado no es un ente abstracto. No, para nada. Es un comprador que mueve la economía, un empleador que gestiona carreras, un regulador que llega hasta el nombre de un barco y un notario que certifica la realidad económica. Es el motor que nunca para. El análisis de hoy nos dibuja, por tanto, un panorama de casi de 2 velocidades. Por un lado, una administración pública en plena y acelerada transformación digital que busca la eficiencia total interconectando sus bases de datos, desde el registro de un puerto hasta el pago de un impuesto. Y esto nos deja con una reflexión final para darle una vuelta. La promesa de esta transformación es un Estado más ágil, más simple, sin burocracia inútil. Un beneficio claro para la ciudadanía.
Sin embargo, esta interconexión masiva de datos personales, esta eliminación de los antiguos hilos de información entre ministerios, agencias y comunidades autónomas, crea un poder de conocimiento sobre la ciudadanía que no tiene precedentes. Y la pregunta es sobre el equilibrio, supongo. La pregunta fundamental es esa. A medida que derribamos esas barreras para nuestra propia comodidad, ¿qué nuevos muros, qué nuevas salvaguardas estamos construyendo para asegurar que ese poder no se desborde y que el control sobre nuestra propia información siga, en última instancia, en nuestras manos?